Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Vamos a hablar acerca de los 12 signos y la economía. Un tema que no podía escapar al estudio de la astrología. La astrología como ciencia nos ofrece una guía en todos los asuntos que los humanos transitamos, en todos los temas de la vida. Esto está estructurado en parte en la experiencia de las 12 casas astrológicas y en los dinamizadores de toda la energía zodiacal y de las casas que son los planetas. Hoy te vamos a hablar de eso. Este video va a estar dividido en dos partes. Primero, vamos a hablarte de cómo debe analizarse la cuestión económica en una carta natal. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? ¿Y qué conocimientos tiene que tener el astrólogo para poder hacer este asesoramiento en estos tiempos actuales tan complejos? Y por otro lado, en la segunda parte vamos a hablar de la disposición la disposición psicológica, psicomental de los 12 signos frente al tema del dinero, particularmente. ¿Cómo es la aproximación y la relación de la energía de los 12 signos zodiacales frente al dinero? Luego lo vamos a ver en particular con cada carta natal esto. Le damos la bienvenida entonces desde el Centro Astrológico Aztlán a todos nuestros seguidores y a aquellos que ven nuestro material. Ya comenzamos. Bueno, vamos a ir abordando esta cuestión que hoy ya no es tan simple como ver uno o dos factores en la carta natal, porque vivimos en un mundo complejísimo. Podemos hacer una relación de esto, ¿no? Para verlo en el tiempo, cómo se ha complejizado a la hora de analizar y dar un consejo económico en la carta natal. Ya no solamente va a bastar la carta natal y algunos indicadores que hay, sí muy precisos en la carta natal de una persona o la carta astral, sino también que van a tener que tenerse en cuenta mucho más que antes otros factores, aunque siempre los factores que voy a mencionar fueron condicionantes. Analicemos esta cuestión y comparémosla con la vida en otros tiempos, en otra época. A partir de la Revolución Francesa, la era industrial de la Revolución Francesa, el énfasis en Occidente, y luego le llegó a este Oriente, es el monetarismo. Todo es material y todo es económico. El valor fundamental de la vida es el dinero. Y es la materia y son las cosas. ¿Por qué hablamos de la era industrial? Porque la era industrial da inicio en la humanidad en una época de gran producción de cosas, lo cual vuelca al individuo hacia el mundo exterior, hacia las cosas. Si además le sumamos los desarrollos tecnológicos, la energía eléctrica, la electrónica, a partir del siglo XX, vamos viendo que el ser humano cada vez se hizo más dependiente de factores exteriores y de objetos, y también su consumo. Esto fue cambiando todos los hábitos de vida. ¿Qué papel va a jugar en la astrología en esto? Bueno, esto está determinado por factores astrológicos, planetas, los grandes planetas Plutón, Neptuno y Urano, a medida que fueron siendo descubiertos en la historia, fueron produciendo estos grandes cambios históricos y también el desarrollo de las tecnologías modernas, porque hubo un cambio de era, y cuando hay un cambio de era, al final de la era antigua, hay una precipitación de acontecimientos y aceleración de procesos. Entramos en la era de Acuario en 1936. Vamos a la cuestión, ir analizando esto más detalladamente. Cuestiones que fue cambiando y comparamos nuestra época con otra época, por ejemplo el medioevo. Había astrólogos en la Edad Media, aunque a partir del 1500-1600 fueron muy perseguidos. Los astrólogos, también fundamentalmente a partir de los descubrimientos de Galilei, que era astrólogo y era astrónomo, la ciencia astrología fue muy proscripta y muy perseguida en la Edad Media. Sin embargo, esta práctica se había mantenido a pesar del comienzo del Sacro Imperio Romano en el año 325 con Constantino. Se seguía usando a los astrólogos, hubo grandes astrólogos como Roger Bacon, grandes personajes. Luego la astrología en la Edad Media también se compenetraba de la alquimia, por lo menos así se empezó a dar a conocer
a través de personajes como Nostradamus, como Paracelso. En Francia tenemos al gran astrólogo de Luis XIV, Maurice de Villefranche, que dejó toda su astrología gálica muy, muy importante, todo un tratado de astrología. En ese momento, analizar la cuestión económica era algo más simple, porque solamente había tres clases sociales. Estaba el señor feudal, el campesino y los miembros del clero. Así que si había que hacer un análisis astrológico, que de hecho se hacían, y muchos clérigos consultaban a los astrólogos, muchos personajes importantes siempre consultaron astrólogos, probablemente en secreto. Ahí los astrólogos daban una guía de cómo se iban a mover los asuntos económicos. Pero la situación ha cambiado, porque en esa época el tema económico dependía fundamentalmente del patrón oro. A partir del 1200, 1300, los cátaros y los templarios y otros crean estas letras de cambio, que era para que los viajeros puedan transportar una especie de cheque. Siguen existiendo letras de cambio actualmente. Tenían que hacer los viajes y para que no los roben llevaban un papel representativo de una cantidad de dinero. Y el respaldo de ese papel era el oro. O sea, el patrón económico, el patrón del valor de las cosas lo determinaba la cantidad de oro que se poseía. Oro o plata, pero fundamentalmente el oro. El patrón oro siguió manteniéndose en Occidente hasta 1970 y pico, donde cambió el patrón oro. Hoy el dinero, por ejemplo, en la Reserva Federal de Estados Unidos, no necesita un respaldo en oro, aunque sigue siendo el oro algo de cierto valor, y va a volver a ser. Pero cuando comienza el siglo XIX y el siglo XX, y ahora ya el XXI, la cuestión cambia. Ya no empieza a ser solamente el oro, sino empiezan otras variables. La economía se empieza a complejizar mucho más. Tenemos un mundo, además, donde el valor principal ya no es un principio religioso o un principio dogmático, una idea, una ideología, sino es el poder material. Esto es fundamental verlo y entenderlo. Por eso es tan complejo el mundo hoy. Todo es material, aunque no lo es en verdad, porque estamos hablando de la astrología, que es la ciencia de las energías. Cuestión es que todo el planeta y todas las personas empiezan a estar muy condicionados por el mundo de la materia. En la segunda parte de este video vamos a hablar cómo cada signo percibe la cuestión del dinero y cómo lo enfoca. Pero en esa segunda parte vamos a tener que tener en cuenta esta primera y estas explicaciones para poder abordar en cada una de nuestras vidas cómo va a estar el factor económico en estos tiempos tan especiales y tan complejos. Hoy ya no hay solamente tres clases sociales, no está el campesino, el señor feudal y los miembros del clero, sino que hay muchas profesiones, muchas actividades humanas, aunque con esta gran crisis de 2020, con esto de la enfermedad a nivel mundial, han quedado muchas personas desempleadas, ha aumentado el desempleo a nivel mundial y muchas profesiones hoy no tienen ya mucha relevancia. Esto es un verdadero problema para esta humanidad. Pero sigamos con el análisis. Hoy el mundo es mucho más complejo que en la Edad Media, por lo tanto, un astrólogo a la hora de analizar esta cuestión económica va a tener que tener en cuenta varios factores, no solamente la carta astrológica o la carta natal de la persona. Va a tener que tener muy en cuenta otros factores que ahora vamos a mencionar. Vamos a ordenarlos estructuralmente. Primero de todo, el astrólogo va a tener que tener un conocimiento geopolítico y económico de la situación mundial hoy, global. Porque la economía hoy de tres imperios determinan la situación global. O sea, el imperio chino, el imperio norteamericano y el imperio ruso, que están en guerra actualmente. Entraron en guerra. Cuestión que estos tres imperios geopolíticamente tienen dominadas ciertas regiones de nuestro planeta Tierra. Cada uno tiene su zona de acción de mayor influencia a nivel geopolítico. Por lo tanto, lo que sucede en esas naciones y cómo se muevan con todo el resto de las naciones dependientes o satélites, determina esas economías regionales. América, por ejemplo,
desde el norte, desde Canadá, desde Alaska hasta Argentina, Chile, está muy determinada por la economía norteamericana en gran medida, aunque hay también una influencia rusa y china, pero no tanto como es históricamente la norteamericana. Nuestra economía es totalmente dependiente, por ejemplo, del dólar, una moneda cuyo valor se establece desde la Reserva Federal norteamericana. Ahí se le da el valor. Todas las otras economías están dirigidas por esa, en cuanto a su inflación, en cuanto a todos sus procesos económicos, lo cual ahora está en crisis, está en transformación, con la vuelta de Plutón a la carta natal de Estados Unidos, a su posición radical. Vamos a poner acá la carta del país. Con la vuelta de Plutón a la posición radical de Plutón, hay una extraordinaria crisis en ese país, que hace eclosión, que se manifiesta, que ya venía gestándose subterráneamente, pero la gente no estaba enterada. Así que es muy importante, porque volvió hace unas semanas Plutón a su posición radical, lo cual es un cambio enorme en esa economía. Vamos a seguir analizando entonces la cuestión. Por otro lado, también importante, tenemos en cuenta esta situación geopolítica y cómo están las economías. Así que el astrólogo va a tener que informarse qué está pasando en el mundo con la mayor precisión posible. En general, cuando nos tocan consultas a los astrólogos con personas del campo de la economía que nos piden un estudio astrológico o una carta natal, ¿no?, intelectuales de esos ámbitos, somos realmente puestos a prueba en cuanto a los conocimientos que manejemos. Vamos a ser puestos a prueba. Una persona que no tenga mucho conocimiento económico no va a poder poner a prueba al astrólogo en cuanto a cuánto sabe de la situación real. Entonces este es un factor importante, científico, que es necesario tener en cuenta y que tiene que tener el astrólogo cuando les aconseja a ustedes cómo va a ir su economía. No le puede responder solamente por la información astrológica de su carta natal. Van a necesitar más información astrológica y además estar muy actualizado con lo que sucede en el mundo, que siempre está determinado por factores energéticos y astrológicos. Obvio que sí. Para nosotros el mejor noticiero es la carta mundial de lo que pasa en el mundo. Vamos a ver. Noticiero informativo económico, nosotros tendríamos en cuenta esto para hacer un pronóstico actual. Conocer la carta del año mundial, que ahora está por comenzar el próximo año mundial, este domingo 20 de marzo. Esta es la carta mundial de este último año. Acá está. Acá tenemos cómo iba a ser la economía durante el año a nivel global. Esta carta luego la teníamos que ver importantemente, primero sobre los tres imperios, cómo le caía a cada uno de esos países y qué movimientos iban a tener, qué acciones iban a ejecutar en el plano material estos países en relación a los acontecimientos del mundo. Uno dice, pero lo que dirige la economía no es esto, sino los grandes bancos, los grandes poderes, estos pequeños grupos que son los grandes, poderosos del planeta que maneja la industria económica y militar. Es un error eso, porque ellos también están supeditados a las fuerzas cósmicas. Y eso es simple de explicar. Vamos para eso ir un poco a la psicología, para que ustedes comprendan esta idea y cuál es su trasfondo. El gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung nos presentara cómo es la estructura del ser humano basado en las enseñanzas milenarias de la psicología budista, de la India, Egipto. Él renovara todas estas enseñanzas. En el campo de la psicología, para los que estudiamos esa ciencia, el ego, esta conciencia de todos los días, es una pequeña porción de lo que somos, es un 10% de nuestra totalidad. Lo restante es inconsciente personal y colectivo, y lo estructura en estos dos niveles de lo inconsciente. Freud habla del inconsciente de lo reprimido, Jung va mucho más allá y habla de un inconsciente personal y habla de un inconsciente colectivo. Y que eso es el 90% de la psicología del individuo, pero es inconsciente. Lees al individuo medio, al dirigente, al millonario, aquel que conforma estas pequeñas élites mundiales, también desconoce su inconsciente. Lo que tiene es poder desde su conciencia del ego,
pero el inconsciente no le es manejable. El inconsciente colectivo y los arquetipos no le es manejable. El inconsciente colectivo y los arquetipos, el nivel profundo de la mente humana, está sincronizado y es el ejecutor de las fuerzas astrológicas, las fuerzas cósmicas, al igual que el inconsciente personal. Y el ego, el personaje, como la máscara que usaban los actores, es el que pone la cara. Secretas fuerzas ocultas mueven la conducta humana de dirigentes y dirigidos. Esto lo pone muy sabiamente el Maestro Jesús. El Maestro Jesús en la enseñanza, cuando le preguntan, porque habla del Apocalipsis, ¿no? Da la enseñanza del Apocalipsis en los Evangelios y dice, va a llegar un tiempo, Apocalipsis quiere decir revelación, el fin de un ciclo histórico y el comienzo de un nuevo ciclo, donde todo va a estar al revés y todo va a caer en caos. Y habla, dice, nación contra nación. Esto lo pueden encontrar, si quieren, léanlo en Lucas, se titula así el capítulo, las señales antes del fin. Y va hablando cómo va a estar el mundo, con grandes enfermedades, terremotos, etc. Es una etapa, un proceso de un cierre de ciclo y el comienzo de uno nuevo. Y le dice el Maestro Jesús, los discípulos se asustan, hacen el rol de asustadizos y se asustan y le dicen, bueno, le dice Cristo, no temáis porque esto no va a ser siempre así, es un periodo, un proceso que va a durar un tiempo. Y le explica que todo eso tiene que suceder, tiene que morir todo lo viejo, les explica, simbólicamente le dice todo esto ha de suceder en un lenguaje poético de poética mayor. Dice, pero hay de aquel, o sea, el karma que va a tener y va a sufrir aquel que lleve a cabo el mal de hacer sufrir a otros. Le dice, hay de aquel por quien esto suceda. Léanlo si a ustedes les interesa. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier poderoso o cualquier persona que hace un mal, si tiene poder puede hacer más mal porque más personas dependen de él o de ella, ¿sí? Va a pagar el karma de hacer ese mal. Todo lo que hacemos nosotros, de dañar a otros o dañarnos a nosotros mismos, lo pagamos. Esta es la economía, esa es la gran economía universal. En este sentido, estos dirigentes actúan inconscientemente porque no se conocen tampoco a sí mismos, también tienen problemas psicológicos como todo el resto de la población mundial, son ignorantes en cuanto a su verdadera naturaleza, no son Siddhartha Gautama el Buda ni Jesús el Cristo, son gente que tiene nada más poder sobre otras personas, pero sobre ellos está el poder astrológico y el del inconsciente colectivo, que es el que hace el verdadero cambio. Esto queríamos explicar. Por lo tanto, podemos nosotros estudiar la Carta Mundial y estar seguros de que ellos también van a actuar mecánicamente según estas influencias. Acá tenemos esta carta. Todos vamos a actuar. Si no conocemos ese conocimiento y tampoco si no desarrollamos una voluntad especial para sobreponernos a lo que Jung llama la sombra, es decir, a lo mecánico, a lo automático, también funcionamos mecánicamente con las influencias. Por lo tanto, podemos hacer, los que nos dedicamos a la astrología, y sobre todo los más sabios en esta área, que son muy pocos, los expertos profundos en astrología mundial, que son contados con los dedos en este planeta, pueden hacer un pronóstico, una predicción o una profecía de lo que vendrá, con muchísima precisión, como lo hiciera Nostradamus hace 5 siglos, que además de astrólogo era médico, científico, fue un genio, ¿no? O Paracelso también. En este sentido, estudiamos una carta mundial y vemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos de la economía mundial. Luego tenemos que ir a lo particular. Dijimos, vamos a los 3 imperios, vemos cómo se desarrollan esos 3 imperios y luego vamos a lo particular en nuestro país, en el país donde la persona habita. En este caso particular, si tomamos la Argentina, vamos a ver la carta de la Argentina y ahí vamos a analizar objetivamente, con esto, más la situación concreta de lo que estamos viendo a día, cómo está la economía y cómo va a continuar, de acuerdo a este escenario. Todo esto nosotros lo aconsejamos en una devolución astrológica a la persona, depende de la capacidad de la persona que tenga de recibir esta información, pero está implícito en el consejo o la guía astrológica que vamos a dar. Acá Ahora vamos a hablar de los indicadores de las finanzas puntualmente y en la segunda parte de la influencia de los 12 signos en cuanto a las finanzas, la influencia general.
Vemos entonces la carta del país y luego vamos a la carta de la persona. Vamos a explicar, ahora brevemente, vamos a poner la carta de este 17, que es cuando estamos haciendo este informe astrológico. Vamos a poner acá la carta de este jueves 17. Aproximadamente esta es la carta de este momento. El ascendente está movido y la luna un poco adelantada. Vamos a explicar entonces esta cuestión. ¿Qué factores se tienen en cuenta ahora para analizar en cualquiera de todas estas cartas el factor económico y factor monetario? Aunque no está aislado del análisis de otros factores. Vamos a hablar del dinero puntualmente, del dinero. En astrología, los regentes del dinero, acá vamos a la cuestión, que está de trasfondo en todos los análisis anteriores, qué signo o qué energía representa el dinero. Temas que tengan que ver con el dinero y la banca tienen que ver con el signo de Tauro y el signo de Leo, tradicionalmente. Tauro, signo de las posesiones, de lo material, de lo más concreto, rige el dinero. Uno de sus regentes, su regente Venus, tiene que ver también con el dinero. Júpiter tiene que ver con el dinero. Y fundamentalmente la casa 2 en astrología, en cualquier carta, va a tener que ver con las posesiones, con los bienes y con el dinero. Vamos a analizar en esto, lo primero que vamos a hacer para ver el análisis en una carta natal, vamos a empezar por la casa 2, donde está posicionada en la carta natal de esa persona, ¿no es cierto? Acá es un ascendente Cáncer, supongan que esto sea una persona, es la carta de hoy al mediodía para Greenwich. Supongan que esto sea la carta de un bebé que nace, decimos, bueno, ¿cómo va a ser la economía de este bebé? Vamos a ver el ascendente Cáncer. Una vez que vemos el ascendente Cáncer, bien, perfecto, su casa 2, en este caso, va a estar en el signo de Leo, interceptada, parte en Leo y parte en Virgo. Por lo tanto, vamos a ver si hay planetas allí. No hay planetas. ¿Cómo va a enfocar lo económico? Ahora en la segunda parte vamos a dar una guía de los 12 signos enfocando lo económico. Acá la casa 2 no tiene planetas, entonces vamos a ir a buscar sus regentes para tener más información. Aunque hay otra cosa también que se podría ver con la casa, pero acá sería más complicado de analizar. Vamos a presentar el tema. En la casa 2 vamos a ver los dos regentes, cómo se encuentran en esta carta, que serían el Sol, regente de Leo, y Mercurio. Cómo va a experimentar esa persona, cómo va a ser su relación con el dinero y con los bienes. En esta carta particular, para esta persona, dependiendo de su situación concreta, de su situación social, de dónde se encuentre, es probable que todo el dinero esté relacionado con alguna actividad que tenga que ver con el extranjero. Depende de la formación de la persona, su nivel de conciencia, podría orientarse a que el dinero le provenga del extranjero, de actividades turísticas, de temas que tengan que ver con viajes. Puede ser una persona que esté en el área de transporte y de ahí reciba dineros, de ahí reciba ingresos. Puede ser también una persona que esté en especulaciones financieras. Todo esto general, me refiero a casa 9, no teniendo en cuenta, hay que ver toda la carta natal, pero un indicador de la casa 2. Otro indicador acá, vamos a ver también en esta carta natal a Venus. Ya vimos a Júpiter, vimos al Sol y a Mercurio, que eran los dos regentes de la casa 2. Luego vamos a ver a Venus y luego vamos a ver a Júpiter. Todo esto lo tenemos que ver, además, al día de hoy, cómo va a estar hoy su economía. Si de base, ya en la carta natal salta cuál va a ser la posición económica de la persona. Si hacemos un estudio profundo de la carta natal, podemos deducir algo de la historia económica bastante preciso de esa persona, cómo son sus finanzas, cómo es su relación con el dinero. Pero además vamos a tener que tenerlo en cuenta con este complejo momento actual. Y para situarlo en contexto del complejo momento actual, tenemos que tener en cuenta toda la primera parte de la introducción del video que hicimos, hasta acá. Esto es fundamental. Si no, el análisis va a ser superficial y se va a dar un muy mal consejo a la persona. Un consejo disfrazado de magia, diciendo que es una evidencia, aunque la astrología tiene ese componente más esotérico, pero también el astrólogo tiene que saber primero toda esta base científica y esto es fundamental. Ahora les vamos a dar una guía en la segunda parte. Hoy hicimos una introducción a este importante tema. Vamos a dar una guía de cómo los 12 signos, la energía de los 12 signos en relación con el dinero. Luego esto va a haber que ubicarlo con todo esto que explicamos en esta primera parte.
Vamos a ir a un corte ahora, los vamos a invitar a los cursos que estamos teniendo, tanto de astrología como de tarot. También enseñamos la psicología transpersonal en nuestra escuela, pueden encontrarlo en nuestro otro canal. Bueno, ya vamos a comenzar entonces, los invitamos al curso de astrología y cuando volvemos vamos a seguir con la información de la economía para los 12 signos del zodíaco. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, muy bien, le dejamos ahí la invitación al curso de astrología para los que quieran ir aprendiendo esta ciencia. Hay un primer módulo de 3 meses, luego seguimos profundizando, hay gente que hace 2 o 3 años que está estudiando con nosotros, y también la ciencia de la sabiduría del tarot, donde lo enseñamos conjuntamente con la psicología de lo inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung. Eso es para los que quieran empezar este estudio, porque nuestra escuela enseñamos la astrología conjuntamente, también enseñamos aparte la psicología transpersonal y la filosofía de Oriente y Occidente. Bueno, vamos a empezar entonces una guía astrológica de cómo los 12 signos zodiacales experimentan la cuestión del dinero. Cuando hablamos de los 12 signos nos referimos a qué vamos a tener que tener en cuenta. Primero, si está el sol o el ascendente ahí, porque eso va a marcar la disposición general, la forma de enfocar todo lo demás y en cuanto a la cuestión del dinero. Pero también vamos a tener que tener en cuenta que en general también posicionamos las casas en los signos, y en el caso de Aries la casa 2 le va a caer siempre en Tauro, en el caso de Tauro la casa 2 le va a caer en Géminis o signos interceptados. Vamos a tener que tener en cuenta eso, que ese detalle lo puse en la explicación anterior.
Pero vamos a ver la disposición de los 12 signos zodiacales frente a la cuestión del dinero, porque es un factor psicológico y es una tendencia. Bueno, esto está inspirado en una gran astróloga, hoy ya fallecida, Sandra Turing. No ha sido conocida, es conocida para nosotros los estudiosos de la astrología, conjuntamente que trabajara con Ingrid Turing, y vamos a dar acá ese conocimiento y esa síntesis que ella ha preparada, que es una primera acercamiento al tema. Vamos a ver Aries. Acá ponemos el signo de Aries en cuanto a la relación con el dinero. Aries no se sienta ansioso por las posesiones, dice, excepto quizás en teoría. Es el pionero quien con el ardor de su ambición saldrá en busca de minas de oro. Hace esa aventura. Pero la excitación, la promesa de futuras extravagancias y peligros inherentes en su aventura son los que le incitan más que cualquier deseo de codicia por las posesiones y por el dinero. Su motivación no es tanto el dinero en sí, sino es la aventura y poder lograr ese objetivo. En el caso de Aries, su relación con el dinero. No es que no le va a interesar. Y aparte, aclaremos que estamos en la época del materialismo, donde el dinero ha pasado a ser la guía fundamental de vida. Tauro es el financista por excelencia. La necesidad de confort en él es fuerte y le agrada saber que su vida descansa en el sólido fundamento de una suculenta cuenta bancaria. Tiene tendencia natural hacia el dinero y posee las cualidades necesarias para conseguirlo. Podría ser demasiado consciente respecto a las posesiones, pero se le puede tener confianza de que gastará su dinero juiciosamente en lo que respecta al confort del hogar. Siguiente, Géminis. Tiene teorías acerca de la manera de hacer dinero y cómo le agrada leer todo lo que llega a sus manos. Sin duda conocerá las condiciones que existen en el stock market, hoy monedas electrónicas. Pero el triunfo en su carrera es debido a su inteligencia y los esfuerzos para lograr el éxito provienen de su interés en las cuestiones más que cualquier impulso fundamental para adquirir posesiones. Su interés es saber. Si se refiere al tema del interés por el dinero, le va a interesar así obtenerlo. La riqueza de un geminiano se halla en la amplitud de sus conocimientos. El mundo del pensamiento es su tesoro. Cáncer. Tiene sentido de frugalidad. Tiene sentido de frugalidad. Más que un interés por el dinero en sí. Le agrada acumular y cuidar lo que tiene. El instinto de proteger a los demás es fuerte y en consecuencia tratará de tener lo suficiente para mantener a su familia y a los que dependan de él. Puede actuar muy generosamente, pero se cuidará de reponer los fondos utilizados. Más conservador. Existe un fuerte instinto de conservación. Cuarto signo zodiacal. Quinto signo zodiacal, Leo. Acá no puse la flecha en Cáncer, perdón. Esto era Cáncer y ahora vemos Leo. Es demasiado orgulloso para molestarse por una caja chica. Caja chica, ¿vieron? Poca cantidad de dinero. Los reyes no manejan dinero, tal cual. Su actitud entonces es una mezcla de no importarle de dónde proviene y de indiferencia hacia dónde va. Su generosidad es totalmente desinteresada y no hace gastos para causar impresión o ganar popularidad. Simplemente encuentra natural proveer lo necesario a sus relaciones y repartir con liberalidad. Sus grandes ideas pueden ponerlo en aprietos, pero ningún tipo de castigo le inducirá a tener una actitud humilde. Exactamente. Virgo. Hace las cosas con más cuidado. Signo de tierra. Vamos a ver que los signos de tierra, particularmente con la cuestión de material, Tauro, Virgo y Capricornio, son más objetivos con la cuestión material. O sea, va más con su naturaleza. Hace las cosas con más cuidado, confeccionando pequeñas listas para los gastos y fijándose en cada rubro. Le interesa saber si el lechero le hace trampas en algunas monedas, no tanto porque las codicie, sino porque la inexactitud le ofende. Probablemente que él
Bueno, este era un ejemplo antiguo, no hay lecheros hoy. Sería cualquier otro, ya no hay lecheros, ¿no? Esto es un escrito antiguo. Probablemente fue él quien inventó aquello de cuidar los centavos. Es muy bueno para tareas de procurador o bancarias, sabiendo explicar a personas menos cuidadosas cuán equivocadas están en ser así. Hace su camino en el mundo a través de la atención en el detalle y en la exactitud. Del mismo modo que Tauro, también luego vamos a ver que Capricornio también tiene inclinación por ver prácticamente los resultados de lo que hace y también tiene la capacidad psicológica, la capacidad intelectual como para ayudar a lograr los objetivos. Libra. Libriano aparentemente no se va a interesar tanto por la cuestión, excepto cuando obtiene el dinero de manera afable, agradable, armoniosa, dominado por la belleza, por la estética o diplomáticamente, y puede ser utilizado para aumentar esta armonía que busca y la comodidad. Cáncer y Libra tienen que ver signos que tienen que ver con la comodidad también. Uno en cuanto a resguardo y otro por la comodidad misma, como es Libra. Por ejemplo, a las mujeres libras le puede agradar vestir bien y estar rodeada de cosas que sean costosas, pero como a menudo este tipo, Libra generalmente estéticamente es un signo, las personas de Libra pueden tener algún grado de encanto físico, ¿no? Es propensa esta persona a elegir una compañía que también le satisfaga esta necesidad de bienestar en un otro, porque no es como Aries, que es más autónomo. Libra es más sociable en esto. Vamos a poner acá en Libra. Un hombre Libra progresa en el mundo porque tiene cierto encanto y puede ser más discreto, más cuidadoso, más refinado en esto. Su actitud hacia el dinero será alegre y festiva, pero inteligente. Signo de aire. Tengan en cuenta también la modalidad del elemento. Aries, Leo y Sagitario son de fuego, Tauro, Virgo y Capricornio de tierra, formas de ir hacia las cosas, el dinero y todo lo demás. Géminis, Libra y Acuario de aire, y Cáncer, Escorpio y Piscis de agua. Pero inteligente. Es probable, Libra, que no llegue a pasar dificultades financieras, salvo que sea a través de la indolencia de que se deje estar por pereza, demasiado exceso de búsqueda de comodidad, como también podría suceder con Cáncer en algún nivel. Esto puede ser una contra para estos signos. Escorpio. Siente intensamente, vamos a poner acá la flecha, siente intensamente acerca de cada cosa que tenga que ver con él mismo. Muy intenso. Le agrada el poder y se dedicaría incansablemente a cualquier tarea que aumentara su propio prestigio, pero el dinero en sí no le es importante, signo opuesto a Tauro, excepto como algo que puede darle el bienestar material del cual tanto disfruta. Y como lógicamente sus apetitos, los instintos, ¿no?, son bastante considerables, necesitará mucho. Escorpio gusta de lo mejor y más abundante, puede ser egoísta. Sagitario es despreocupado, bondadoso, da, magnánimo, Júpiter expansivo y optimista, pero odia ser engañado y lo suele ser muchas veces porque es un tanto ingenuo, mira tanto a lo lejos que se pierde el ladronzuelo que está al lado robándole del bolsillo. Su esencial amor por la libertad lo hace valer si piensa que los demás le están obligando y que amenace constituir un lazo o vínculo. Más bien dará una buena suma con tal de no sentirse atado a una pequeña y regular contribución. Va a querer hacerse notar. El síndrome del fanfarrón que puede tener estos signos, tanto Leo como Sagitario, le puede jugar en contra, porque los otros se pueden aprovechar de eso. El dinero y las posesiones no tienen importancia para él, y tampoco pierde el ánimo si las circunstancias lo llevan a tener que desprenderse de sus pertenencias. Aún un accidente como tal representa un cambio y Sagitario da la bienvenida a cualquier cosa nueva por su lado aventurero. Interesante esto, ¿no? Capricornio es auténticamente práctico acerca del dinero, como con todo lo material. Es ambicioso y le agrada ver sólidos resultados en su labor.
El dinero le da una base satisfactoria para el tipo de resultado que espera. O sea, le permite alcanzar sus objetivos. Es el signo de las metas y los objetivos. El Capricornio siempre es una persona que tiene una meta y un objetivo a alcanzar, una cima a la cual llegar, en cualquier ámbito de la vida. Y el dinero, como es un signo muy pragmático, igual que los otros signos de tierra, le va a facilitar llegar a eso o no. Capricornio no es demasiado interesado en el dinero en sí mismo, pero lo necesita para lograr estos objetivos. Y el dinero lo va a ayudar en esto, en este camino. Mientras va escalando posiciones en cualquier ámbito de la vida, puede ser cuidadoso, excesivamente conservador y hasta puede parecer tacaño, pero gastará lo que sea necesario para promover sus objetivos y sus metas. Acuario es impersonal y desapegado en general, contrario a Leo, que es un signo más posesivo. Actuará generosamente por cualquier causa que sienta que es valiosa, aun cuando él mismo deba pasarse sin un traje nuevo. El concepto mental es para él el más importante que los hechos inmediatos. La idea que tiene en la mente es su ideal, acuariano, y los temas personales son dejados de lado. Si en su vida esto lo lleva a los extremos, si es extremista, puede resultar caótico. Mientras trata de reformar las finanzas del mundo entero, en la teoría, por otro lado, su esposa tiene que salir a la calle a ganar su sustento. Está bien, tal cual. Está en el aire. Como también lo puede estar Libra y Géminis en otro nivel. Piscis es simpático y generoso. Puede adaptarse alegremente a las circunstancias y hará frente a la pobreza o riqueza como sea necesario. Es sacrificado. El dinero en sí no es tan importante y puede ser un poco indefinido o confuso en su actitud, como para con todo lo demás. Grandes proyectos la atraen y es inclinado a veces a confiar en la suerte, porque se siente que algo otro designio le va a proveer y se pierde de hacer lo que tiene que hacer si no integra bien la tierra. O Virgo, el signo opuesto, prestará dinero o correrá sin siquiera echar un vistazo a su cuenta bancaria si sus simpatías o entusiasmo son despertados. Pierde la objetividad por fantasías. Bueno, acá la flecha la salteamos y vamos a Piscis, pero vimos todos los signos. Bueno, hasta aquí llegamos con este material que hoy trajimos, introduciendo el tema, dimos algunas claves orientativas para abordar esta cuestión de la economía, del dinero, en otro nivel. Esperamos que este material les haya gustado, como siempre. Le pueden dar like a nuestro video, suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita, vamos a dejarle acá, para recibir las notificaciones. Y también estamos lanzando nuestra plataforma, vamos a empezar a hacer transmisiones y videos en Telegram. Acá tienen el número también, donde ustedes pueden solicitar que los agreguemos a nuestro grupo de Telegram, donde vamos a traer material complementario de este también en nuestro canal de Telegram, para estar en más redes sociales y tener más presencia también. Y hay gente que le gusta usar Telegram, otra le gusta usar YouTube. Pronto vamos a estar también en la plataforma de Vimeo y Twitter, para la gente que tiene un particular gusto por distintas plataformas, pueda también ver material nuestro. Nos vamos despidiendo, los invitamos entonces a, si están buscando una consultoría astrológica sobre distintos temas económicos, psicológicos, ofrecemos eso también, tenemos también terapias astrológicas, quedamos conjuntamente con la psicología Jung y los cursos de formación para los que quieran aprender esta ciencia. Estamos lanzando el mes que viene un curso de astrología mundial, también vamos a postearlo acá en comunidad y también vamos a subir el aviso pronto a nuestro canal en el día de hoy. Nos vamos despidiendo, les mandamos un saludo y vamos a seguir trayendo más informes astrológicos. Hasta la próxima, chao.